¿Qué tal amigos? Les habla Mauro Terán. En esta ocasión les vamos a presentar un nuevo video. Me da mucho gusto volverlos a encontrar. Este video se refiere a 7 preguntas que surgieron en mi más reciente exposición, Globalización Elástica, Pócima Estridente, que se llevó a cabo en la Galería José María Velasco y que terminó el pasado 27 de noviembre de este año 2022. La número 1 de las preguntas es que si soy un artista del régimen. La número 2 pregunta que por qué no toco los temas del narcotráfico. La número 3 es una pregunta acerca de que las plazas de toros no son de México. La pregunta número 4 se refiere a qué significa la palabra megalomanía que escribí en uno de mis textos antes de realizar el proyecto Arte Alterado. La número 5 corresponde a la pregunta ¿qué relación hay entre mi obra con la obra del artista filipino Manuel Ocampo? La pregunta número 6 es una afirmación de que la cultura mexicana es más fuerte que la de los países de América del Norte. La número 7 es una pregunta acerca de por qué hay 2 obras como esta que no tienen el mismo estilo de todo el cuerpo de obra que se presentó. Amigos, pícale a la campanita y sin más, comenzamos. Hola amigos, estamos en la Galería José María Velasco y me veo entusiasmado en contestar algunas preguntas o algunas inquietudes que me han hecho saber. Una de ellas es que si soy un artista del régimen. Y lo que les puedo decir es que sí hago pinturas, pero que tocan distintos regímenes en la historia de México. El régimen de, por ejemplo, Winfield Scott, cuando fue gobernador en 1848, aquí en la Ciudad de México, el régimen de Santa Anna, cuando fue presidente, el régimen de el emperador Maximiliano, el régimen de Victoriano Huerta, el régimen de presidente Salinas de Gortari y hasta la fecha. Y lo que pienso que han de creer es que como hablo de la historia de México, piensan que estoy avalando el régimen actual o que estoy anquilosado en el concepto cultural que ha desarrollado México después de la Revolución Mexicana. Y puede que coincida eso, pero en realidad yo lo que parto en mi pintura es desde un concepto histórico, sobre todo desde el siglo XIX hasta la fecha. No soy un artista del régimen, pero sí pinto cuadros de diferentes regímenes en la historia de México. El otro día que vine, un asistente a la galería me comentó que por qué no traía a colación el problema del narcotráfico en México, que es una situación muy delicada que se está viviendo. Yo le contesté que sí lo hago, pero de manera distinta. No es necesario poner sangre, descabezados en mis cuadros. De hecho, para eso hay otro tipo de formatos, que son los cómics o las tiras cómicas, que de hecho desde los 90 he tocado el tema del narcotráfico. En la jornada se publicó una tira cómica sobre el cochiloco, el primer cochiloco, no el de la película, o sea, el verdadero narcotraficante. De ese hice una tira cómica. Y también le explicaba que este cuadro, aquí tenemos un ratón simpático que es el pozolero de Tijuana, aquel tétrico personaje que deshacía a la gente en ácido. Y
aquí está otro personaje también muy famoso, que es el Chapo, que se está fugando de la cárcel de Almoloya de Juárez. Sí toco ese tema, pero no lo hago de manera descarnada. Y también un señor comentó, todo está bien, lo único que no es mexicano es la Plaza de Toros. Es muy extraño ese comentario. Las primeras corridas de toros se dieron en 1523, después de la caída de Tenochtitlan, 2 años después. Los españoles trajeron toros de lidia, toros para arar la tierra. Uno de los elementos importantes de la hispanidad en toda la América española fueron los toros de lidia, las corridas de toros, el toreo, la tauromaquia. Y 300 años de virreinatos y capitanías, se arraigó mucho esta fiesta en muchos países de América, incluyendo a México. Y en el siglo XX, pues, tuvo un alcance económico que permitió la exposición a grandes figuras del toreo. Pero es la corrida de toros, la tauromaquia, las plazas de toros son parte integral de la cultura mexicana, hispánica, americana, y está muy arraigada en nuestro país. En estas últimas décadas, con los tratados comerciales, con las agendas de la ONU, con el proyecto globalista neoliberal, se ha criticado mucho esta fiesta, pero hay gente que se resiste a que sea borrado de nuestra memoria, de nuestra cultura, esta fiesta, y mencionan que hay mucha hipocresía respecto al maltrato de los animales, ya que en los rastros se sacrifican millones de animales en el mundo y son devorados por la humanidad. No estoy seguro que vaya a poner esto. Me han preguntado también quienes han leído algunos de mis escritos sobre qué significa la megalomanía en mis textos de arte alterado. Les voy a leer esa parte. Mientras persista la megalomanía y narcisismo de algunas personas por su cultura, su tradición y sus creencias, la globalización e integración a las políticas culturales y económicas de países dominantes no será totales, a menos que se borre de la memoria por completo todo sentimiento de orgullo por el pasado y la cultura. Ese es el texto que yo usé en mi proyecto de arte alterado. Y efectivamente, los países como México, que es donde yo nací, tenemos un sentimiento muy generalizado de inferioridad, de no ser lo suficientemente buenos para realizar las cosas. Y aunado a que hay unas élites que no quieren, no tienen la ambición de crecer y de hacer de este país algo próspero y poderoso, pues se conjuga ese cóctel y persiste la pobreza y el desánimo. Frente a este panorama, mi idea es crear obras que tengan optimismo, que puedan causar cierto orgullo y, ¿por qué no?, cierta megalomanía por lo que uno es. Si otros países lo hacen, otras personas lo hacen, de otros lugares, ¿por qué nosotros nos negamos a ello? Ese es el concepto, ese es el contexto con el cual yo usé esa palabra. La idea es buscar soluciones, la idea es ser creativos, curiosos, construir tejido social, construir economía, construir fraternidad, construir moda, construir arte, construir cine, construir productos
culturales, construir muchas cosas para que la economía del país crezca y podamos salir de la pobreza muchos millones de gentes que habitan en este país. Otra pregunta que me la han hecho más de uno es sobre si mi trabajo está relacionado con Manuel Ocampo. De hecho, en el texto curatorial de Alfredo Matus, él habla que mi trabajo tiene referencia con los pintores como Robert Williams, Clyde Wilson, Manuel Ocampo y Enrique Chagoya. Efectivamente, sí hay algo en común, que es que saturamos con muchos elementos, con escenas, con composición, con historias, con iconografía, con símbolos. Eso tengo en común con estos artistas mencionados. Con Manuel Ocampo, me parece que él soluciona muy bien su trabajo, pero él está muy enfocado a la crítica de quienes han vaticinado la muerte de la pintura, hace una crítica política de la vida y la política de Occidente, sobre todo de Estados Unidos. Él estudió en una universidad estatal de California, nació en Filipinas y es un artista que ha tenido mucha aceptación a nivel internacional. Él pertenece a un mainstream. Yo pienso que mi trabajo está un poco más relacionado con Enrique Chagoya, sobre todo porque estamos más enfocados a elementos que tienen que ver con cierta simbología de la cultura mexicana. Enrique Chagoya no es el típico chicano que emigró del campo a trabajar en la pizca de la fresa, del jitomate, y que estuvo involucrado en luchas sociales como las de César Chávez. Él emigró de otra forma. Él se casó con una socióloga estadounidense, él estudió economía en la UNAM y una vez ya en Estados Unidos estudió en el San Francisco Art Institute, en otra universidad de California, y es catedrático en la Universidad de Stanford. O sea, podríamos decir que es como de una élite en comparación de los millones de migrantes del campo o que no tienen una preparación universitaria. Él nació en el 53, Manuel Ocampo nació en el 65, o sea, casi es de mi edad. A mí me interesa la obra de Enrique Chagoya porque él, como buen economista, enfoca sus temáticas sobre la producción esclavista, el mercantilismo, la llegada de los españoles a América, la llegada de los ingleses a la parte norte de América, los problemas raciales de los indios americanos, usa mucha referencia de elementos prehispánicos, y él lo puede hacer con cierta facilidad porque usa el collage, usa recortes de revistas o de cosas ya hechas y va formando sus imágenes y sus discursos con esa técnica. Él principalmente es grabador y tiene una serie de intervención de obras de Goya y hace una mezcla con personajes muy importantes de la cultura popular estadounidense, sobre todo caricaturas de Walt Disney. Usa al ratón Speedy González, a Mickey Mouse, al gato silvestre, a toda la serie también de dibujos de Hanna-Barbera, los Picapiedras, toda esa amplia gama de caricaturas que impactaron
a generaciones desde los 50, 60, 70. Y eso caracteriza mucho a su obra de Enrique Chagoya. La diferencia de lo que yo hago con Enrique Chagoya es que yo investigo en detalle la cultura y el pasado de la historia, la cultura y el pasado de México. Creo que México tiene suficiente historia, suficiente cultura como para investigar y traer a colación simbología, iconografía, historias y escenas al presente, y que nos hablen también de nuestra realidad presente. O sea, recorrer la historia para hacer nuevas historias y que nos hablen a nosotros mismos de la realidad presente, entre otras cosas para sentirnos reflejados con esas imágenes. Yo prefiero usar al ratón Topollillo, que es de origen italiano, pero que tuvo mucho éxito aquí en México. Esa es la diferencia. Lo que a mí me inspira Enrique Chagoya es a hacer gráfica. Enrique Chagoya, por lo que yo puedo ver, él usa la línea de manera sarcástica, usa algunas líneas de manera de causar gracia y para impactar un poco, pero él no es un dibujante, digamos, de formación clásica y que tenga que ver con un dibujante de la modernidad, o sea, que intente inventar nuevas líneas. Él no hace eso, aunque hace caricatura muy bien solucionada, caricatura política, sobre todo del periodo de Ronald Reagan, y supongo que actualmente también ha de ser. Pues bueno, de todos los artistas que mencioné, pues Enrique Chagoya es el que más me interesa estudiar. Otra pregunta que también me llamó mucho la atención, que han hecho a lo largo de esta exposición, es que, bueno, un comentario, que la cultura mexicana es más fuerte y esto implica una trampa. Justamente en esto cayeron los negociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a principios de los años 90. Personajes como Serra Puche, Ángel Gurría, Herminio Blanco. Ellos decían que México tiene una cultura muy fuerte y ancestral, por lo cual no habría por qué poner una excepción cultural en el tratado que se estaba firmando en esos momentos. Yo lo que digo es que o son de ignorantes e ingenuos, o de una perversidad atroz que les permitió entregar el mercado cultural del país a empresas poderosísimas, obviamente del país del norte, que son capaces de levantar fondos de muchos millones de dólares para crear una película y expandirla y exhibirla en todas las salas de México como proyecto que ellos tienen. Y esto nos remite a lo que lo dice claramente en sus libros el señor Brzezinski o Brzezinski, es un apellido de origen polaco. Ese señor fue jefe de seguridad en el mandato de Jimmy Carter, y en sus libros claramente dice las 4 áreas en las que ese país tiene que dominar para permanecer como una hegemonía global, y una de ellas es ser superior en armamento, en economía, en tecnología y en cultura. Fue tan desastroso firmar en esos términos el Tratado de Libre Comercio, que ahora México no tiene mercados cultural como lo tenía antes del Tratado de Libre Comercio. O sea, el cine
no tenemos cine, la industria juguetera que implicaba cada producto un valor cultural, tampoco lo tenemos. Y en otras áreas industriales también las perdimos. Esa es la trampa de pensar y de confiar de que México tiene una cultura ancestral. Apoyándonos en eso, como que no nos importan los peligros que hay en la pugna de guerras culturales, en el área geopolítica, y lo que pasó en los 90, bajamos la guardia. Una de las inquietudes que también me han comentado a lo largo de esta exposición es por qué hay una diferencia en estilo, porque este cuadro es completamente diferente a los que hemos estado viendo. Pues yo soy de formación pintor, estudié en La Esmeralda y a finales de los 80 y en los 90 había una tendencia artística, pictórica sobre todo, que era sobre regresar a la pintura, y en esa época pues estudiábamos pintura de la modernidad, pintura de la posguerra y también pintura de la posmodernidad. Ya saben, la bad painting, la New Generation, todo ese tipo de movimientos. Entonces yo me formé viendo artistas como Anselmo Kiefer, Francesco Clemente, o sea, toda la vanguardia italiana, los neoexpresionistas alemanes, Immendorf, y todo eso que yo fui capturando en mi aprendizaje pictórico. Este es el resultado. Lo gráfico, el color, la textura. Por eso es que es una diferencia con las anteriores pinturas que han visto. Esta es mi formación plástica, mi planteamiento de los 90, que en este año ya integré elementos iconográficos de la actualidad, como este personaje muy famoso de las redes sociales, que es Luisito Comunica, y esta marca de la avena, también muy famosa, que nos remite también a la apertura de mercados y al Tratado de Libre Comercio. Y un tema de carácter nacional, esta es la bandera. Este personaje de carácter expresionista, podríamos decir que es una faceta de la cultura mexicana, de los mexicanos, igual que este otro. Y aparte también, para hacerlo más pop, por decirlo así, pues puse barrita de piña, el Oxxo, el submarino de fresa y esta serie de damas que he diseñado como diseño. Ya le voy a dar otra connotación como escultura, y bueno, eso es lo que podría decirles de este cuadro. Pero sí, son mis cuadros, es parte de mi historia, de mi historial pictórico, y consideré necesario que el público que viniera a la Galería José María Velasco pudiera ver este aspecto de mi trabajo. Eso es todo cuanto a las preguntas que me han dicho. Espero haber disipado dudas, espero que los motive para seguir viendo mi pintura, la pintura de Manuel Ocampo, los trabajos gráficos de Enrique Chagoya, la pintura de los norteamericanos Robert Williams, y mucha pintura, sobre todo la que hay aquí en México, pintores de las nuevas generaciones que tienen otro concepto, y pintores también de generaciones ya más pasadas que también tienen otro concepto. Eso es para que vayan completando el mosaico de arte que se ve en el mundo, que se ve en México, y con el cual puedan ustedes gozar y percibir la realidad. Eso es todo, amigos.
Estamos en el barrio Bravo de Tepito. Esta galería que se llama José María Velasco, que fue una de las que sobrevivió al terremoto del 85. Ahí se cayó la Galería Flores Magón, allá en la Roma, pero esta ya se ha convertido en un espacio muy importante para los artistas de la ciudad, de otras partes del mundo y de todo el país. Y aquí es donde se está exponiendo mi obra.